con el tiempo pues nos hemos visto invadidos. Hay por ahí una pequeña historia que contar sobre el inicio de la prevalencia de la medicina alópata y los cambios de ciclos. Entonces, pues me siento muy honrado, muy agradecido también por esta invitación, porque pues la verdad es que hay información que bien merece cruzar las fronteras y del mismo modo que pues nos hemos nutrido unos a otros, pues agradezco la oportunidad que me dan de compartir esto que he ido recogiendo por el camino, ¿no? No, gracias a ti por aceptar la invitación al Tour de la Conciencia. Estamos en el día 14 de 21 días. Terminamos la semana próxima. Y bueno, qué honor tenerte aquí y que podamos compartir juntos ese camino que tú has recorrido. Pues nada, yo te dejo para que tú te presentes también lo que Sí, haces. muchas gracias. Y nada, vamos a ver qué nos trae la decodificación de los nombres hoy 21 de junio, en el solsticio de verano. Sí, que también vamos a hablar de ese punto, ¿verdad? Hoy es un día muy especial. El 21 es un número que representa la capacidad de unificación y también se podría traducir algo así como yo puedo solo, ¿no? El trabajar yo mismo, igual para proyectar todo lo que soy, ¿no? El 13 es la proyección más clara de lo que somos. Es cuando entregamos toda nuestra luz y todo lo que traemos. De hecho, también el 13 tiene mucho que ver con los karmas y todo eso, pero pues ahorita va a ser parte de los temas que vamos a tratar en esta oportunidad que me brindan de compartir. Y bueno, pues por principio de cuentas, yo soy Dr. Bonin y este es mi seudónimo como escritor y es marca registrada porque pues también Dios me ha dado la oportunidad de crear algunos productos, de hacer algunas cosas a través de todas estas experiencias que he ido viviendo, porque mi formación básicamente es autodidacta, ¿sí? Primordialmente, aun cuando pues sí seguí caminos académicos, muchos los cambié más bien, hice muchas transformaciones en el camino, y para ser el que soy ahora, pues he tenido que leer. Boni, se escucha con un poquito de ruido. ¿Será lo que estás usando? A ver, vamos a probarlo para ver si queda bien grabado. Ajá. A ver. A ver, ahora habla a ver. Pues te decía que básicamente, pues mi formación es autodidacta, ¿sí? Ahí está mejor. ¿Ya? Aquí está Ok. mejor. Y a lo largo de los años, yo comencé a leer libros y a hacer muchas cosas a partir de los 9, 10 años. Empecé a leer muchísimo, se me hizo un vicio, llegué a ver alguna ocasión en la que leí 7 libros a la vez, y es una de las principales fuentes de cultura que fui adquiriendo en el camino, junto con varias experiencias como el hecho de haber participado en pues más de 80, 90 religiones y observado sus conceptos de cada versículo, en el caso de la Biblia y otros documentos sagrados, ¿no? Que hemos consultado en el camino. Y pues esto y la oportunidad de viajar, durante 10 años estuve recorriendo casi todo mi país, 22 estados de los 32 que son. Y pues todo esto me dio la oportunidad de satisfacer mi curiosidad, ¿no? Porque he sido una persona muy curiosa, me gusta mucho la investigación. Este, También trabajé en empresas de multinivel en la nutrición, primordialmente en una, pero desde ella me dirigí a muchas otras y conocí muchas formas diferentes de administrarse y demás, ¿no? Entonces, esto de la numerología me ocurrió a partir de un evento que normalmente todos lo vivimos, todos tenemos, siempre decimos, ¿no? Es que fue mi despertar espiritual, porque vivimos alguna experiencia que fue un parteaguas, que fue algo trascendente para nuestra vida, en la que tenemos contacto, ya sea con personas, con instituciones, con experiencias singulares. Pero a la verdad es que podemos dividir nuestro sistema de vida y de aprendizaje a través de tres sectores. Uno es el mundo de la física, el mundo físico y material, en donde podemos eslabonar
la presencia de lo que llamamos el consciente, que en realidad no sé por qué lo llamamos así, ahí solo tenemos la conciencia del 6% de nuestros recuerdos. Ajá. Este mundo físico entonces está ligado con el consciente. Luego tenemos la aspiración de alcanzar algo a lo que hemos dado en llamar metafísica, que se supone que es donde habita lo espiritual, donde habita Dios, ¿verdad? Pero hay un lazo de unión entre ambos, que es a lo que hemos dado de llamar física cuántica. Y también hemos de entender que hay física cuántica y mecánica cuántica. La mecánica cuántica es visto desde un aspecto científico, lineal, tridimensional y del mundo material de la Tierra. En tanto que la física cuántica pues va mucho más allá porque tiene que ver con la comprensión, con esa famosísima frase ya de la elevación de la conciencia, ¿no? Y entonces te decía que como todos atravesamos por esa parte del parteaguas en el que hablamos de una iluminación, de un despertar espiritual, pero la verdad es que son muchos. Son muchas ocasiones en las que vivimos cosas así, solo que algunos son más intensos que otros, ¿sí? Porque precisamente en el terreno de la física cuántica, la cual está construida, está complementada, está formada más bien por lo que yo he dado en llamar rituales cotidianos, ¿no? Como el levantarnos, dormir, comer, todo esto que hacemos al día. Luego vienen los hermanos, la familia, la escuela, la religión, y empiezan a llegar religiones, fraternidades y logias a nuestras vidas. En el caso personal que he tenido que buscar de una forma afanosa, tremenda y muy intensa, yo me preocupaba mucho por encontrar de verdad el concepto de lo que es Dios, ¿sí? Y pues en el camino tuve que tropezar con muchísimas experiencias. De hecho, empecé a cambiar de religiones con cierta fuerza, con cierta rapidez, aunque siempre me esforcé en permanecer lo suficiente para trascender. Ya ves que todas las religiones tienen su preámbulo, ¿no? Tienen la parte de la iniciación donde más o menos son comunes en la mayor parte de los aspectos. Pero después empiezan a venir las subjetividades que se manejan en cada renglón, porque cada una se va especializando. Entonces, llego a la conclusión de que pues las religiones no son más que escaloncitos. De hecho, todo ha sido creado por el gran creador primigenio de las cosas, ¿sí? Abba Padre. Y te decía que así como yo busqué en el camino un concepto más aproximado a la verdad de lo que es Dios, y hubieron muchas sacudidas muy fuertes en diversas religiones que viví, ¿no? Pero de ese mismo modo, también cuando estuve pues en la escuela, me di cuenta de que habían muchos sucesos históricos, por ejemplo, que había aprendido en la primaria y luego en la prepa y cuando estuve estudiando para maestro en la Escuela Superior para Maestros. Y resulta que me fui encontrando con que habían muchos datos históricos que cambiaban sus versiones, ¿no? Y que no se definían muchas cosas. Entonces dije, bueno, hay muchos factores que intervienen, los intereses, el efecto del teléfono descompuesto y pues muchas otras factores que intervienen para que se vaya distorsionando la historia con el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues empecé a investigar formas más precisas, más directas y algo que fuera más confiable. Y por ahí cayó en mis manos el libro de Connie Méndez, de Metafísica 4 en 1, que creo que es un buen inicio para cualquier metafísico que de verdad se quiera desarrollar. Ya la versión moderna pues nos viene con Florence Scovel Sheen, ¿verdad? Con su palabra, la varita mágica y todas esas cosas, ¿no? Y luego viene Miguel Ruiz y muchísimos otros autores. Yo a los 10 años empecé leyendo a Lobsang Rampa con su Tercer Ojo, El Cordón de Plata, El Camino de la Vida, El Médico del Tíbet, todos estos. Me encantó el del Testamento, el último que escribió, fantástico. Y bueno, pues me fui dando cuenta entonces de que teníamos que vivir un tránsito.
un trayecto, un proceso. Y pues en el camino también me fui frustrando bastante porque me encontré con gente que tenía menos ánimo que yo para hacer ese tipo de búsquedas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el proceso de todo lo que es la física cuántica, que te repito, se compone de nuestra... Bonín, permíteme un momento preguntar. ¿Todos están escuchando? Como no les puedo ver las caras. Candita, ¿tú escuchas? Sí, se escucha, Doris. A veces Sí. hay como un ruido, ¿ok? Ok. Pero no, pero se escucha perfecto, tranquilo. Ok. Porque Manuel me dice que no se escucha bien de su lado. De No, pero pronto, Manuel, tienes que será algo chequear. con el volumen o Ajá. algo así, pero aquí se Ajá. escucha bien, tranquila. Sí, sí, yo también estaba escuchando, pero quería saber si ustedes estaban bien. Ujú. Listo. Gracias, Vilma. Sí, igual a veces nos falla la señal en algunos lugares, ¿no? Un poquito. A lo mejor sea lo de mi pecera. Vamos a descansar a los chicos, que posiblemente sea eso. A ver, ¿se ha dejado de escuchar? El ruido, sí. All Sí. right. Ajá. Pues te decía entonces que que pues mi búsqueda afanosa me fue llevando a descubrir muchos procesos que a veces cuestan un poco de trabajo observarlos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, gracias Erika. Este, entonces, empecé en las búsquedas, en las lecturas que tuve, porque pues lo mismo leía a Ogmandino, a Dale Carnegie, que a Ramtay, que leía a muchos otros, ¿no? Entonces, leí mucho sobre, pues todos los temas esotéricos y temas que nos llevan al despertar espiritual primordialmente. Hay muchísimos escritores fantásticos y hay muchos otros que nos cuentan historias como Hermann Hesse, por ejemplo, ¿no? Que de todas las obras que tiene, pues yo le alabo más tres de ellas, ¿no? Que es la de Demian, el lobo estepario y primordialmente Siddhartha, que nos pone precisamente en un mapa muy especial sobre cómo alcanzar un despertar espiritual más genuino, más completo, ¿verdad? Porque ahí me ayudó, por ejemplo, a mí, una de las muchas disciplinas que seguí fue la de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que por cierto es un poderoso parteaguas para quien quiera un despertar espiritual, pues más sublime, más intenso, más completo. ¿Aló? ¿Sí me escucho, me veo? Sí, te vemos, Bonín. Te Ok. vemos y te escuchamos. Y, Ujú. y te digo que Si no se mueve tanto, se escucha mejor. ok. Y te digo que entonces, pues en esa búsqueda, me encontré, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos que se trabaja aquel concepto de los pecados capitales, que de hecho es un tema fuerte que también tocó en la decodificación, porque pues se trata de desentrañar todo lo que eres, ¿no? A través, fíjate, solo me das tu nombre y tu fecha de nacimiento, y con eso tengo suficiente para escribir un libro de cuando menos 100, 200 hojas sobre tu historia, tu pasado, presente, futuro, e incluso herramientas que traemos de nuestras vidas anteriores para poder trascender con más éxito nuestro caminar espiritual, ¿no? Lento, lento. Entonces, pues te decía que ahí, por ejemplo, me encontré con el concepto de lo que ellos llaman defectos de carácter, ¿no? Y que coloquialmente conocemos también como los pecados capitales. Y que más adelante, durante el trayecto de los cursos que imparto, pues vamos cambiando estos conceptos, lo cual es un tema tremendamente importante, especialmente para los que nos dedicamos o enfocamos nuestra vida hacia el arte divino de la sanación, de la curación, de ayudar a los demás, ¿verdad? Porque, vamos, si yo tengo solamente conceptos y trato de aplicar, por ejemplo, Reiki o alguna disciplina energética, igual si no estoy bien calibrado en mis emociones y mi forma de pensar, de sentir, de proyectar una pureza de emociones más nítida, mayor, de mayor grado,
pues me va a costar más trabajo tener resultados con mis pacientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que la vez pasada comentamos el tema de el chico que sufrió un accidente automotriz, su padre falleció en el accidente y a él lo llevan a un hospital de urgencias, ¿no? Y llaman a una eminencia médica para atenderle y al verle esta eminencia médica, exclama, no puedo atenderle, es mi hijo. Y entonces ahí pensamos, bueno, ¿qué pasó? Creo que ustedes, no había platicado esta parte con ustedes en la ocasión anterior. No, ¿Qué no. pueden decirme que pasó No, ahí? A ver. El padre ha ¿Lo muerto en el accidente exacto. automotriz. lo pueden comentar aquí o pueden abrir el micrófono? Has dicho que el padre murió Sí, y entonces luego llaman a una aparece la eminencia médica que también es su padre. ¿Hay algo que la explicar eminencia ahí? médica al verlo le dice, lo siento, no puedo atenderle, es mi hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Explícanos, por favor. Bueno, yo me he dado cuenta de que generalmente empezamos a decir, no, pues es que el padre reencarnó en el médico, ¿no? O que se trataba de un sacerdote. En fin, damos muchas respuestas, pero no damos generalmente la más obvia, la más evidente. Quien dijo eso fue su madre, que también es una eminencia médica. ¿Sí? Exacto, Ya. Erika. Siempre pensamos en otras alternativas más complicadas. ¿Esto qué hace? Este ejemplo que hace, lo que hace es demostrarnos que desafortunadamente, por más que nos esforzamos en desarrollarnos como verdaderos terapeutas, como personas con verdadera preparación y vocación en este arte de la sanación, seguimos desafortunadamente encostrados en muchos conceptos que la cultura que nos ha gobernado, que nos ha dirigido de una manera a veces muy artera, pues nos ha prediseñado y programado de una manera tal que nos cuesta trabajo tomar la verdadera conciencia, la verdadera intensidad y la verdadera vibración del bien o de una verdad superior más clara, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la mayoría de nosotros, y sobre todo aquí en América, en México, pues tenemos esta cosa de que no podemos pensar en que una mujer pueda destacar como un hombre, ¿verdad? Mejor buscamos otras alternativas, pero esta no es una opción en nuestras respuestas, ¿verdad? Esto mismo provoca entonces, pues un cambio de actitud respecto a circunstancias de este tipo, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo que también manejamos en los cursos que parto. ¿Qué opinión les merecen a ustedes los ninis? Sí saben que es un nini. Las personitas que ni estudian ni trabajan. ¿Sí? ¿Qué opinión les merecen los ninis? ¿Qué piensan de ellos? Lo pueden poner en el chat o pueden abrir el micrófono. Ajá. Son una carga, dice Janet. ¿Quién ¿Será, más opina sobre los ninis? ¿Será que están viviendo un estado de conciencia? Incluso nos lleva a pensar que tal vez no tengan un estado de conciencia claro, diáfano y desarrollado, ¿verdad? Ok. Ese ¿Qué es un- otra opinión? Podrían ser chicos que los han maltratado a través de la vida y por eso se vuelven ninis, pierden el sentido a su vida. Es decir, que merecen nuestra pena, ¿verdad? Qué pena. En algunos Nuestra casos sí. compasión. Perdón, ¿Y todos pues estos que me han mencionado son sentimientos positivos, quizá? ¿Son generadores de alguna clase de luz en nuestra energía? ¿Podrían necesitar nuestro apoyo para generar algo? Pues, ¿qué creen? Les tengo una noticia. Fíjense que los libros sagrados nos fueron prohibidos a través de decirnos que nos iban a ridiculizar si los leíamos. Y ahora hasta nos da vergüenza cuando llegamos a compartir que hemos leído la Biblia o la Torá o el Corán o cualquiera de ellos. Pero en la Biblia, en Mateo 10:40 al 42, nos dice que cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fresca tan solo, seguro es que no perderá su recompensa. ¿Saben por qué lo dice así?
Porque resulta que los ninis son nuestro talismán de buena suerte. Son los verdaderos proveedores de la abundancia y la prosperidad para aquellos que trabajamos con las manos, porque resulta que habemos dos tipos de seres humanos. Los seres humanos lineales, los que tenemos que trabajar con las manos y sudar la gota gorda y tener horarios de entrada y de salida, y vivir como Marta en la experiencia en la que Marta y María reciben a Jesús en su casa. Que Marta se ocupó de las labores de la limpieza y de cocinar, y María simplemente se sentó a sus pies. Pues ustedes no van a creer que María hizo una actividad más intensa que la de Marta, más valiosa y más poderosa. ¿Por qué? Porque los ninis son las personas holísticas, las que tienen una comunicación excelsa con Dios y tienen un cordón umbilical invisible mucho más vigoroso que el de las personas lineales, porque todos estamos conectados con nuestro Padre, nuestro Creador. Sin embargo, este cordón umbilical de los ninis, de la gente holística, insisto, habemos esos dos tipos de personas, los materialistas y los lineales y los holísticos. Entonces, los holísticos somos los que describe la primera de Corintios 2, 14 al 16, ¿sí? Para los lineales, el aspecto espiritual son locuras, no lo entienden, no lo comprenden porque deben revisarse espiritualmente. Es decir, que hay dos maneras de vivir la vida, de enfocarla. El aspecto cuadrado y el aspecto cíclico, redondo, ¿ok? Y entonces, pues resulta que los ninis son los verdaderos dadores de la abundancia. No sé si vieron la película En busca de la felicidad con Will Smith. ¿Sí? ¿Alguien la vio? Sí, sí. Sí, yo la ¿Qué vi. tal el ejemplo? Si nos damos cuenta, en un divorcio, en una separación, aquel que se queda con los hijos es al que le va bien, aun cuando tiene que pasar por pruebas verdaderamente tremendas, muy fuertes, para demostrar que merece este privilegio de haberse quedado con los ángeles que le van a proporcionar la abundancia y la prosperidad. Entonces, todas aquellas personas y seres que están alrededor nuestro que consideramos que no aportan nada a nuestra vida, en realidad son los verdaderos dadores de la prosperidad y la abundancia. Por ahí en Ageo 1, 6 al 9 dice, comes y no te hartas, no te llenas, te cubres y no te calientas, trabajas y tu salario llega en saco roto. ¿Por qué sucede? Pues porque no estás atendiendo a mi iglesia. Pero la iglesia no es ningún templo, ningún lugar, ningún establecimiento. La iglesia son aquellos que dependen de nosotros en el aspecto material y físico, en tanto que nosotros somos sus dependientes a través de la energía del espíritu. Esto está en la página 168 de mi segundo libro de las fábulas y máximas del Dr. Bonín. ¿Sí? Y es un tema pues muy apasionante y sobre todo muy revelador, porque ahí también aprendemos a ver que el ego, ese 6% del que hablé, que es el consciente, y aquello a lo que llamamos el subconsciente también es el alma, donde albergamos el 40% de recuerdos sobre quiénes somos. Y cuando llegamos a habitar en ese espacio de nuestra mente, es cuando acuden a nosotros los recuerdos de nuestras vidas anteriores. Ajá. Y obviamente que el alma, entonces, el subconsciente sabe más que el consciente. Y finalmente, el famoso inconsciente, al que llamamos así, que en realidad es la supraconciencia, comprende al 100% y recuerda al 100%. No sé si vieron la película Lucy. ¿Alguien de ustedes la vio? Sí. Bueno, esta película es muy reveladora en ese sentido, en el que vemos y podemos hacer una analogía, una comparación, de que nuestros niveles de conciencia se asemejan a un vaso con agua, pero cuando estamos en el nivel del consciente o del famoso consciente, apenas tenemos el 6% lleno de ese vaso de agua. Cuando abordamos la profundidad del alma, los recuerdos se intensifican y se complementan de una manera asombrosa y gradual además, en el que ya recordamos capítulos de nuestras vidas anteriores.
Bíblicamente esto estaría en Juan 14, 16 y 26, ¿sí? En el que este Espíritu Santo al que hace alusión es precisamente algo a lo que vamos a conectarnos a través del trabajo con la física cuántica, donde después de la escuela, de las religiones, de las logias y las fraternidades, vamos a alcanzar una frontera antes de llegar a conectar con la metafísica. Vamos a atravesar una frontera en la física cuántica llamada serendipidad. ¿Y cómo sabemos que atravesamos esa frontera entre el aprendizaje humano de comunicación, que es donde buscamos a nuestro gurú? Exacto, la serendipidad es ese punto cuando yo digo, ay, ¿dónde estará Doris? Tiene tanto tiempo que no la veo. Y de repente suena el celular. Hola, Borín. Hola, Doris. Te llamé con el pensamiento. Eso es exactamente lo que comienza a suceder, ¿sí? Y hay algunas religiones, como en este caso sería la cienciología, cientología, que comenzó siendo la dianética fundada por Ronald Hubbard, ¿sí? Que tiene precisamente la especialidad de la comunicación. Es decir, quien estudia ahí aprende a desarrollar la telepatía a niveles óptimos, aun cuando muchos de nosotros ya venimos predestinados a haberlo desarrollado de manera intuitiva, aún antes de conocer instituciones como esta, ¿no? Como es el caso de las personas que, por ejemplo, nacieron en 1989. ¿Sí? Ahí sí me escucho más. Sí, se escucha bien, Bonín. De pronto puede ser que alguien no escuche. Sí, Erika, veo aquí que no escucho. ¿Ahora sí escuchas, Erika? ¿Tú me escuchas a mí? A ver. ¿Sí? Se escucha. Ajá, Zulmar dice que se escucha bien. Sigamos. Te decía que entonces esta religión de la cienciología se especializa en ese fundamento, ¿no? En la comunicación. Y te decía que si alguien, por ejemplo, de los nacidos en el 89, que les corresponde el Salmo 139, donde nos hace ver que pues ellos ya tienen habilidades para comunicarse con nosotros silenciosamente desde la mente. Tienen la autoridad para conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones e incluso influir en ellas, ¿sí? Porque finalmente, pues, creo que todos hemos manejado los conceptos de maestros ascendidos y no ascendidos, ¿verdad? Los maestros no ascendidos sería, por ejemplo, Doris, Erika, Bonín, cualquier otro, que ya alcanzó a atravesar este umbral de la serendipidad, de la serendipia, en la que empieza una proyección, una manifestación de nuestras habilidades espirituales, ¿sí? Y a través de esta decodificación que se les ofrece en estos cursos, precisamente empezamos a tener pistas muy vigorosas y muy claras sobre cuáles son nuestras características espirituales, porque muchas veces tenemos esas cualidades y ni siquiera lo sabemos o no somos conscientes, y a veces ayudamos a la gente de manera involuntaria o inconsciente, pero también a veces perjudicamos a los demás también de manera inconsciente, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos la conciencia de esas habilidades espirituales, nos es más fácil responsabilizarnos de sus efectos hacia el exterior, ¿no crees? Entonces, pues esta parte, por ejemplo, decía, ya cuando alcanzamos la serendipia, es cuando hablamos de la canalización, ¿sí? Pero, pues, también a través del trabajo de la meditación, de la reflexión y la oración, en la que vamos madurando nuestras habilidades. Resulta que hay 9 silencios cuando empezamos a conocer lo que es el silencio para meditar. Y generalmente cuando alguien quiere, por ejemplo, aprender el Reiki que yo les comparto, que nos lleva un poquito más allá de lo que Mikao Usui nos ha heredado, les digo, si has tomado algo de yoga previamente, te va a ser más fácil, porque la primera parte donde empezamos verdaderamente a despertar nuestras habilidades espirituales es precisamente cuando empezamos a centrar nuestra atención en la respiración, ¿sí? Primero observamos cómo estamos respirando
Y al hacerlo, pues estamos imponiéndole a nuestra mente, que es como un corcel salvaje, como un caballo salvaje que trajimos del monte, que si lo meto así a mi cuadra puede destrozar y hacer muchas cosas. Igual, si no sé cómo manejar mi mente, puede provocarme verdaderos trastornos muy serios en mi vida e incluso llevarme a destinos desfavorables. Precisamente estoy mencionando esta parte, sí, bueno, ya no vi, pero esos silencios, el primero de todos, pues es el más evidente, ¿no? Al que hace referencia, por ejemplo, Mateo 6:6, que dice, cerrada tu puerta en secreto, en silencio. Es decir, cierro mi mente, me encierro conmigo mismo. Pero cuando empezamos a hacerlo, nos es necesario guardar un aislamiento en una habitación o en un lugar silencioso, de preferencia oscuro, que no permita que ni la luz, ni el sonido, ni otros factores como la temperatura, etcétera, intervengan para desconcentrarnos, que nos va a ayudar a ingresar. Haz de cuenta que nos metemos en una alberquita, en un chapoteadero tal vez, pero tenemos miedo sobre la temperatura del agua y vamos metiendo el dedito y luego el piecito. Y entonces poco a poco vamos abordando a una profundidad mayor. Y entonces el primer silencio pues sí tiene que ser físico, pero va a llegar el momento en el que mi práctica constante de esta meditación me va a llevar a un silencio tan profundo que hay personas que incluso pueden hacer el famoso actus mortis y otros efectos y para llegar a niveles de conciencia de profundidad muy rápidamente, ¿no? Pero la práctica es esa, empezar primero con el silencio de la habitación y voy a empezar a notar que hay un silencio, pero empiezan a venir pensamientos. Al principio son míos propios, después llegan otras voces que a veces son los de otras personas o que están cerca de mí o aquellos en los que he estado pensando y recibo influencia suya. Y después, en los progresivos silencios, ya llegan voces tal vez de seres desencarnados y que están aquí en nuestro plano, algunos de densidades muy negativas o otros de vibraciones muy altas, muy positivas. Pero igual todo esto, pues igual que todo, lo voy a ir descubriendo en la práctica, ¿sí? ¿Cómo ves esta parte? Tal vez tengan ahí alguna duda. Porque hay procesos también y ejercicios de respiración diversos que nos van llevando a niveles más profundos. No sé si también vieron la película Más allá de la luz, que protagonizó René May. ¿Sí la han visto? Sí, yo la vi. Sí, de Sí, verdad. hay una... De hecho, tuve la oportunidad de conocer a René May cuando vino a la República Dominicana hace como 4 años, algo así. Sí, también yo le conocí hace cosa de 1 año o 2, creo, por ahí. Y que protagonizó ahí a Jacques Bellier, ¿no? Y en esta película vemos cómo él entra en la conciencia de la chica que se encontraba en coma y la visita precisamente en ese punto de anclaje de los que nos habla Carlos Castaneda en sus libros, ¿no? Sobre la vida de don Juan Matus, ¿verdad? Ahí todos entonces empezamos a encontrar diferentes puntos de anclaje. Curiosamente, tanto las sensaciones en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, tienen una similitud portentosa con cuando una persona se ha drogado, ¿no? Incluso por eso cuando empezamos a entrar a la cuarta, quinta dimensión, etcétera, mucha gente nos dice, oye, pues ¿de cuál fumaste? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque resulta que hay 3 maneras de alcanzar la iluminación. Una de ellas, la primordial y la que me gusta practicar, y la más completa, pues es la meditación y la oración. ¿Sí? Bonín, una cosita. ¿Y cómo nosotros hacemos, por ejemplo, que tú decías al inicio con toda esta experiencia que tú has tenido en tu recorrido espiritual, Ajá. para decodificar nuestro nombre, ¿cómo haríamos nosotros como para
aterrizar esa idea de decodificar nuestro nombre y cuál es nuestro propósito aquí. O sea, ¿qué vinimos a hacer Bueno, nosotros? he tenido que dar, todo este preámbulo para que reconozcan y vean la importancia de lo que va a suceder cuando empezamos a decodificar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablaba de este día, el 21, que nos habla del principio de la unificación, del esfuerzo, del trabajo, de empezar a unificar, a formar un equipo. Porque un 21 es un 12 al revés, y el 12 es el número de los equipos, de las alianzas, ¿verdad? El 6, pues el 6 es el sexto mes, es respecto a los asuntos lineales, los asuntos de la tierra, y no necesariamente tanto lineales, pueden ser espirituales en este caso, pero como ahorita, por ejemplo, pues le toca la prevalencia del dominio a la mujer, porque primero dominó la mujer con el tiempo de las amazonas, ¿no? Y abusaron de nosotros muy feo, de los varones. Luego vino la revancha con el machismo, donde también abusamos. Hoy de nuevo le toca a la mujer volver a su sitio, a su trono, pero ahora tenemos la experiencia cuántica del dolor, del abuso, ¿verdad? Entonces, decía, en este tiempo, bueno, ahora con esa sensación del conocimiento del abuso, pues ya en esta etapa estamos buscando precisamente un equilibrio, ¿verdad? Una mutua comprensión. Hace un rato compartí por ahí un enlace, espero que lo hayas recibido, sobre un taller precisamente del sagrado masculino y el femenino. Entonces, ahorita en este tiempo que es femenino, pues es emocional, porque la mujer es emocional, en tanto que el hombre es intelectual en el aspecto externo, ¿sí? Y mientras que, no sé si han visto por ahí el tema del cuarto camino, por ejemplo, es una disciplina también guiada por Martín Aparicio, donde también sustenta su información mucho en Uspensky y Gurdjieff, dos autoridades en la investigación espiritual, ¿verdad? Entonces, la mujer socialmente, externamente, es emocional y el hombre es intelectual. Pero en nuestro interno, la mujer es intelectual y el hombre es emocional. Por eso el concepto de Dr. Bonin, que es su mixtura, que ahorita vamos a ver el proceso de las mixturas, se los voy a explicar lo más rápido posible, y lo más claro, además. Ya se me olvidó que estaba diciéndoles de la parte de la mixtura. Bueno, ya me brinqué. Recuérdame la película de Lizzie, ¿cómo se llama? Para ponérsela aquí a las personas. Lucy. Lucy, Lucy. Okay. Sí, con Y al final. Estas películas nos dan mucha claridad sobre estos temas. O sea, se me cortó la idea porque les mencionaba la mixtura. La mixtura es una forma de comunicarnos. ¿Ustedes saben qué es un acrónimo? Un acrónimo es una palabra que formamos con las iniciales o con las sílabas de otras palabras. Por ejemplo, ¿qué es la ONU? Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Compusimos la palabra ONU con las iniciales de esas palabras para no tener que pronunciar todo constantemente. De ese mismo modo, todas las palabras que pronunciamos en todos los idiomas son también acrónimos. Y lo curioso es que no van a tener una, sino muchas mixturas. Es decir, muchas formas de desglosarlas. Sí, así es las siglas precisamente, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, pronunciamos la palabra humanidad, estamos hablando de dos palabras, humildad y vanidad, el lexema de uno y el gramema del otro, de la otra palabra. El hombre es un homenaje breve sobre la tierra, es decir, es una vida muy prematura, muy, muy efímera. ¿Saben cuál es la mixtura primordial de la mujer? La muerte del jerarca. Es decir, el hombre es dueño de su propia vida y es rey de ella.
Pero cuando la mujer llega, el rey ha muerto, viva la reina y hágase su voluntad. Ah. Otra palabra, hijo. ¿Qué es un hijo? Es un hilo fijo, un hilo que me ata a una historia ancestral. Y entonces vemos que hay una historia emocional que arreglamos con las constelaciones familiares, que también trabajo. Y tenemos una historia álmica de nuestra propia presencia conceptual o intelectual en esos ancestros. Sí, sí, exacto. Es pues la cuestión es que también vamos a ir encontrando muchas mixturas de las palabras. Y de hecho, esa es una labor básica, una de las labores básicas más importantes en este trabajo de la decodificación. ¿Sí? Porque también nuestra fecha de nacimiento nos va a decir de qué signo zodiacal somos. Yo también estudio lo que son los decanatos, las etapas, los tricélidos, que es como una investigación más profunda en una especie de subdivisión en la que vamos siendo más precisos con la información. También vienen las jerarquías angélicas, para las cuales también tenemos por ahí una tablita de dónde a dónde gobierna cada jerarquía angélica y a qué se dedican, y pues muchos otros datos que nos proporciona la fecha de nacimiento. Pero partiendo de aquí, de lo básico, vamos a ver que ya había yo hecho la tuya, Doris, pero no la traje a la mano ahorita. Pues, o quieres que tal vez alguien quiera que Doctor, le nos encanta, sí, decodificamos un a mí me poquito. gustaría conversar un poquito porque, bueno, voy a ser así como una especie de portavoz de los que estamos acá. Yo quisiera Ujú. entender un poquito el tema que nos trae esta tarde bueno, quiero saber si lo que estoy entendiendo es correcto. Ajá. Cuando venimos acá, bueno, hay varios hitos que nos van a marcar parte de nuestra historia. Quizás el primero, nuestra concepción, padre y madre, luego también nuestros ancestros, Ajá. Oh, también nuestro día en el que nací. Entiendo entonces también que la decodificación, también mi nombre, que puede haber partido de una combinación de nombres, también puede ser la historia de mamá y papá que, bueno, que un día vieron una novela y que le parecía súper interesante y me pusieron ese nombre. O sencillamente unos días antes de mi nacimiento se murió una tía querida y me lanzaron el nombre de mi tía recién muerta. sí, Eh, esto parece circunstancial, pero no lo es. ok, En realidad son vehículos que utiliza el subconsciente, que ya trae toda la información verdadera, genuina y completa. le entiendo, le entiendo. Entonces ahora lo que nos plantea, el planteamiento que usted nos hace en este caso es que aparte de ya todo eso que hemos mencionado, decodificar nuestros nombres, entonces también nos podría dar un camino o una especie de guía de nuestro propósito. Sí, por supuesto. Okay. De hecho, se va haciendo un mapa que cada vez se completa más y se hace más comprensible y más diáfano. Porque en la medida que vamos abordando todos estos temas, eh, por eso di esta pequeña introducción más o menos de lo que es la metafísica y todo esto, porque eh, cuando encontramos, por ejemplo, a qué jerarquía perteneces, por ejemplo, en tu caso, eres del 21, ¿de qué día dijimos que eres? Ay. No, yo, No, el mío será, bueno, será. ah, Ujú. el 25 de julio. Pero bueno, 20. podemos aprovechar a alguien de aquí para hacerlo. Si lo podemos hacer, hacemos uno Sí, solo. igual No podemos porque hacer el de todo, ya pero te podemos hacer. compartí, ya te compartí un poquito de esa información, de tuyo, ¿no? ¿El de quién vemos? A ver. Vamos a ver aquí el de, a ver, María Dolores. ¿Qué necesita de María Dolores? En la ¿Qué fecha de día nació? nacimiento y ¿Qué el día? Ajá.
Los apellidos. ¿Qué día nació Dolores? Ok, María Dolores nació el 20 de marzo de 1964. María Dolores, 20 de marzo de 1964. Sí. Bueno, por principios de cuentas, el Salmo 114, en su lenguaje bíblico, nos describe cuál es la historia y el propósito espiritual de María Dolores aquí. El apellido de María Dolores es Luna Peña. Luna Peña. Peña. Ok. Bueno, María, podemos empezar a decodificarlo, por ejemplo, con maravilloso día, maravillosa alegría, ¿sí? Y por ahí podemos empezar a notar que empieza a describir parte de su forma de conducirse, de vivir, ¿verdad? No, Montes de Oca. Ahorita vamos a ver también un poquito sobre Montes de Oca. Entonces, María también es un 5, que significa que es liderazgo, que tiene carácter, dominio, etcétera, y es un 23. ¿Por qué es un 23? Porque en la primera sílaba tiene 2 letras y en la segunda tiene 3. ¿Sí? Y el 23, el 2 es la actividad y el poder de la palabra, y el 3 es el arte, el amor, la verdad, la belleza y la salud. Entonces, un 23 es trabajar en todo eso, en la cuestión del arte, la verdad, la belleza, la salud. Lo que significa que es médico, que es comunicóloga, le gusta comunicarse con asertividad, tiene la capacidad para hacerlo. Dolores es un 7, que es intelectual, es decir, María es un poquito más, cuando la llaman María es un poquito más emotiva, más sentimental. Cuando la llaman Dolores es un poco más fría y es un poco más específica en la cuestión intelectual. Y si lo dividimos por sílabas es un 22-3, el 22 que es número maestro de la materialización de lo que decretamos, y el 3 de la última sílaba es igual todo esto, el arte, el amor, la verdad, la belleza, la salud. Entonces ella tiene capacidad para materializar todo esto, la información, el desarrollo de la salud, el arte, la belleza. Siendo del 20 de marzo, le corresponde ser un ángel lineal, es decir, de los 9 escalones, de las 9 jerarquías angélicas, que son ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, luego vienen tronos, querubines y serafines, pues ella se encuentra al principio de la escala. Pero esto igual nos habla de que igual en su vida anterior inmediata o en una muy próxima, recién abandonó el escalón de los serafines para dar inicio a otro ciclo. Entonces, aunque los ángeles, por ejemplo, tienen muchas cualidades lineales, han venido a trabajar con el aspecto lineal de la vida, es decir, todo lo que es la policía, el gobierno, la tierra, la naturaleza y todo cuanto el mundo tridimensional implica, pues trae una memoria fresca sobre su última. Haz de cuenta que terminó de graduarse en psicología, pero ahora quiere estudiar derecho. Entonces ya tiene muchas bases de lo que va a estudiar en derecho, porque igual se conectan de alguna manera con varias materias, ¿no? Entonces esto le va a facilitar el recordar y el poder aplicar, aunque sea, haz de cuenta que va en el kinder de nuevo, en la carrera profesional, pero trae recuerdos de la universidad. Entonces, aunque sea algo nuevo, pues para ella ya no lo es tanto. Y por eso es que en este caso, María promueve mucho la cuestión del arte y la salud, por ejemplo. Y en el caso de Dolores igual. Tanto con papá como con mamá, ambos son 4, lo que significa que ambos pues son rutinarios, constantes, son todo lo que implica el 4, que es la obediencia, la rutina, la constancia, la repetición y la especificación de reglas, el establecimiento de sistemas y el seguimiento de estos, ¿no? Pero a su vez, silábicamente, a través de las sílabas, pues resulta que ambos son 22, ¿sí? Entonces, esto es que
pues deben haber tenido una convivencia muy padre porque tienen mucho en común, tienen muchas cosas, eh, en cuanto al sentido práctico de la vida, la constancia, la repetición, la obediencia, los sistemas y el poder de la materialización de las obligaciones, bueno, del trabajo en la tierra, ¿verdad? El poder del decreto. Entonces, esto pues es lo primero que vemos. Y ahora, algo interesante con María Dolores es que al juntar sus dos nombres, ella se conforma o se configura como ella, su propio equipo. Ella configura, estando ella en paz consigo misma, haz de cuenta que tiene, sí, el poder del decreto de Galaxy es el 22, es el número maestro que nos ayuda, porque el número maestro 11, pues nos habla de personas soñadoras, personas que tenemos muchos proyectos, muchos sueños, muchas cosas y mucha inteligencia y conocimiento para compartir, pero a los 11 les cuesta mucho trabajo materializar o aterrizar lo que planean, lo que proyectan. Solamente el encuentro de dos 11 pues materializa un 22, ¿no? Y el 22 pues ya es este poder que nos describen en Isaías 55:11, ¿no? Que dice, yo lanzo mi palabra y mi palabra no vuelve sino con el resultado para que la envíe. Y esto ocurre con estas personas que tienen este 22 en su vida. En este caso, tanto papá como mamá tienen esa habilidad de materializar sus sueños de manera autónoma, de manera independiente. Y el que haya tenido los dos apellidos con este número, igual la ha hecho a que María Dolores comparta con los demás. Porque un 22-22 es, yo tengo este don del decreto, pero también lo comparto, lo replico, lo clono, ¿sí? Puedo multiplicarlo. Esta es la primera información que aparece de forma directa, ¿no? ¿Qué te parece, María Dolores? Interesante. María Dolores, ¿estás por ahí? Sí, dice que sí, que gracias. Sí, al contrario. Pero hay que revisar el Salmo 114 y precisamente ve como tiene dos cuatros que son la disciplina por los dos lados. El Salmo es un 11:4 que es precisamente aprender y enseñar disciplinas, rutinas, sistemas. Entonces, por eso es que papá y mamá le han heredado este hábito de la constancia, de ser muy precisa en su trabajo, en su forma de vivir muy organizada, ¿sí? Y numéricamente, entonces, su salmo le dice eso. Habría que abrir el salmo, ese la verdad lo conozco poco, no lo he revisado mucho, no es uno de los muy recurrentes, pero pues hay que abrirlo y también empezar a discernir a través de un lenguaje bíblico, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de montes, nos está hablando de niveles de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, cuando dice tú, montes, y ustedes corderito, montes, ¿y qué le dice? Bueno, algo así como montecillos, ¿no? Eh, que saltasteis como corderitos. Significa que la persona tiene tanta inteligencia, tiene tanta claridad mental en sus conceptos, que los montes y los, ¿qué dice? Bueno, estos montecitos se hacen a un lado, se apartan, ¿sí? Cuando los israelitas escaparon de Egipto, ¿qué? Ahí ya no vi más. Sí, es que creo que agregó, doctor, el Salmo 114. Bueno, la verdad, yo a través de esto que nos muestra la tarde de hoy, y creo Sí, que para todos los que estamos aquí, pues es sin duda alguna otra importante enseñanza, otro de esos caminos hermosos que el Tour de la Conciencia nos ha traído. sí, a mí. Sin duda alguna, nos damos cuenta y todas las personas que estamos aquí evidenciamos una vez más que cuando vemos algo a través de nuestros ojos,
sencillamente es un pedacito de la historia completa. Sí, Hay muchos temas detrás, hay mucha historia, hay muchos números, hay muchos ancestros, hay todo esto. Yo de verdad que me siento súper complacida con su presencia la tarde de hoy. A todos gracias. los que están el día de hoy aquí, sigan al doctor a través de sus redes sociales, que si me puedes ayudar, Doris, a irlas colocando ahí en el chat para que lo puedan seguir. Además de todos los talleres y cursos que que está facilitando el doctor constantemente. Y bueno, ya en otro momento lo podríamos volver a traer al tour y todo esto. No podemos Sí. abusar de su tiempo con uno y otro de codificación porque se nos haría muy largo y después se van a poner tristes y van a llorar los que Lo- no les hagan esto, ¿ok? No, lo que podemos hacer, Bonnie, si estás de acuerdo, que yo le digo a la gente que me lo envíe vía correo, se Claro, lo Ajá, comparto y se lo puedo ir pasando a cada quien. así es, así Te es. pongo sí, aquí mi claro. correo Ok, para que eso me parece perfectísimo porque ¿qué crees que este sí me ha grupo que está, ocurrido esto? este grupo que está acá. Ujú. Sí, Sí, sí me ha ocurrido esto con otros cursos o ponencias, donde sí se llena de datos, sí, pero sí es muy buena alternativa la que ofreces, que igual que nos dejen sus datos y les enviamos al menos las partes más importantes, ¿no? así El, es. la introducción para que tengan pues un camino más claro para empezar a seguirse de verdad. Fíjate que en la página 153 de mi primer libro de las memorias personales vallechalquenses, El poder del nombre, tengo la historia de una tortuguita que sube con muchos esfuerzos a un árbol y una vez que llega a la ramita más alta, eh, agita sus bracitos en el aire y se lanza al vacío y evidentemente se da un tortugazo, ¿no? Y a pesar de la lastimadura, insiste y vuelve a trepar, resbala en la rama y entonces cae dolorosamente al suelo. Y a pesar de los dos golpes, insiste una tercera vez. Y en esta ocasión, mientras sube, hay dos palomas en la rama del árbol y la paloma le dice al palomo, oye querido, ¿no crees que ya es hora de decirle a la tortuguita que es adoptada? Sí, es un chiste, pero, pero como Es un pasamos. chiste de tipo el Kung Fu Panda, ¿no? Que él nunca se había dado cuenta que, que el pato no era su padre. ¿Ok? Ajá, Más o menos así. Éxito. pero cuando ya lo traducimos a nuestra vida personal, pues no tiene nada de gracioso, ¿no? El darnos cuenta de que hemos estado gastando los años de la vida estudiando derecho o arquitectura y resulta que somos futbolistas o somos estrellas de rock, ¿no? Y entonces pues hemos equivocado el camino y luego nos preguntamos, ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué no me va bien? Porque el universo conspira precisamente con aquel que ya encontró su sino, su camino, y lo sigue fielmente. Incluso hay muchas pruebas también en el camino, ¿no? Como la constante lucha con el ego, porque el ego se rige por eso que llamamos los 7 pecados capitales, ¿no? La soberbia, la ira, que son los dos padres. La soberbia es el padre, la ira es la madre, y los otros 5 son sus hijos. El primogénito es la envidia, y el más pequeñito de todos es la lujuria, porque este tiene creación, es el que da vida. Pero bueno, esto lo vemos igual a lo largo del curso porque llega a ser en un momento dado un factor muy importante. Por ejemplo, cuando aparecen muchos 5 y 13, el 5 es un carácter fuerte, vigoroso, alegre, dinámico, intenso. El lado negativo de un 5 sería, uno de ellos sería la prepotencia, ¿no? Y si está vinculado a un 3, pues igual la exageración o el extremo máximo del amor precisamente es la manifestación de la lujuria, el aspecto físico, material, lineal, ¿no? Y entonces, pues ahí hay un potencial violador, por ejemplo, Claro. o Sí, personas que tienen problemas con ese tipo de actitudes. Incluso, pues, cuando hacemos un estudio de nuestra decodificación van apareciendo todos estos datos y entonces vamos viendo dónde hemos errado, por qué, cuál fue la naturaleza que nos guió para cometer un error o otro
Y entonces también hay un punto en el que vamos cambiando nuestros conceptos. Bueno, les regalo así de rapidito el primero. Cuando pensamos en la palabra pecado, inmediatamente vinculamos 4 palabras terribles que son un lastre para nuestro desarrollo, que son el juicio, la culpa, el castigo y la vergüenza. Pero luego aparece el maestro Lemuel y nos dice, el pecado es solo un error que necesita corregirse y no un mal que requiera castigo. Esta reflexión le damos soporte y apoyo con la oración para la libertad que nos regala Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, al final, ¿sí? Que está muy hermosa la oración, y en la que dice, enséñanos a amar como tú, que no nos juzgas, que no nos criticas, que sin expectativas en los demás, ¿no? Sin criticarlos ni juzgarlos porque los rechazamos y los vemos culpables y sentimos la necesidad de castigarlos, de castigarnos a nosotros mismos y de rechazarles. Entonces, cuando cambiamos el concepto de pecado por el de error, el concepto de error ya nos abre la posibilidad de un cambio, de una reforma, ¿no? De cambiarnos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta exposición tan detallada. Creo que queda todo este público con ese deseo de más Sí. y Bueno, de voy a regalar poder encontrarnos y de antes poder de reencontrarnos nuevamente. ¿Cómo encontrar mi salmo? Los niños índigo empezamos a surgir en el año de 1850. Entonces, para encontrar nuestro salmo, a nuestro año de nacimiento le restamos 1850 y el resultado es el salmo que necesitamos investigar, revisar. Yo leí el mío por 3 meses todos los días para poderlo discernir y encontrar exactamente qué me dice. Y hoy puedo decir que sé en qué momento estoy trabajando alguno de los versículos de mi salmo, porque ahí describe nuestras habilidades. ¿Vale? Wow, gracias Bonín, muchísimas gracias por esa información, por lo que nos compartiste el día de hoy, un conocimiento muy valioso para seguir transitando este camino y este viaje espiritual de cada uno. Gracias. Igual si hay ocasión de repetir el tema más adelante o de establecer un curso ya en forma, todo este preámbulo que les diera estrictamente necesario porque es necesario conocer el antecedente del camino para poder caminar hacia adelante de manera más asertiva. ¿Sí? Por eso les di ese pequeño preámbulo, pero esa parte de la decodificación, cuando entramos en él, pues se vuelve más apasionante porque vamos descubriendo, ¡ay, con razón pasó esto con mi hermana, con razón me pasó esto con fulano, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Bonín. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde. Vamos a tener un tema interesante de sexualidad, que es los periodos de contracción y expansión en la sexualidad, con la doctora María Gabriela desde España. Así que mañana a las 4 de la tarde vamos a estar aquí nuevamente en el Tour de la Conciencia. Bonín, muchísimas gracias. Nos dio muchísimo gusto tenerte aquí en este espacio. Gracias. Es un honor para mí. De verdad que fue muy rico, muy sabroso disfrutarlo y compartirlo. Espero los correos de cada uno para los que quieran decodificar su nombre. Así que feliz tarde. Feliz tarde para todos. Y gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo Bye. inmenso. Gracias, Bonín. Bye. Gracias, bye.